y dice, si lo tienen, lo leemos juntos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos por ellas. Amén. Este texto bíblico me abre muchísimo el panorama en muchos aspectos, ¿no? Si quisiera lo podría llevar por el lado de decirles, miren qué importante es estar en una conexión con el Espíritu Santo para saber qué es lo que Él quiere que hagamos. ¿Verdad que hacemos muchas cosas nosotros, queriendo agradar a Dios? Cuando hacemos muchas cosas desconectados del Espíritu Santo y queriendo agradar a Dios, eso se transforma en lo que se llama una religiosidad, ¿sí? Hacer cosas por religiosidad, ¿sí? Hacerlas porque me las piden, me las demandan, porque creo que esto es agradable a los ojos de los pastores, a los ojos de los líderes y a los ojos de Dios, y en realidad eso me perjudica bastante porque no me va a dejar llevar frutos para la gloria de Dios, porque las cosas que están hechas, conectadas con el Señor, son las que llevan frutos, ¿sí? Son cosas que el Señor nos pide que hagamos conforme a su palabra, conforme a las líneas proféticas, conforme a su propósito, conforme a la revelación que el Espíritu Santo de Dios da a mi vida. Jesús decía esto, lo que veo hacer a mi Padre, eso yo hago, una obra efectiva. Lo que escucho hablar a mi Padre, eso yo hablo, efectividad. Entonces, es una conexión con el cielo para saber qué es lo que quiere estar desarrollando. Entonces dice, hay obras preparadas de antemano para que andemos por ellas. Creo que yo hablo por ahí con muchos y yo no sé si les dije a ustedes, pero pararse en las líneas proféticas, en el espíritu profético, nos hace alinear con el cielo. Un ejemplo muy claro es cuando Juan el Bautista entendió que él tenía que cumplir con esa profecía que había dicho Isaías, una voz que clama en el desierto, ¿sí? Entonces él dijo, yo soy esa voz que clama en el desierto. Yo voy a colaborar con el propósito de Dios en esto que dice aquí en el libro de Isaías, y eso es pararse en las profecías. Entonces, eso produjo efectividad. Creo que estaba hablando con los hermanos y les decía, pensemos esto. El ministerio de Juan tuvo muy corta duración, pero tuvo una efectividad única, tremenda, de la cual Jesús mismo termina diciendo, miren, no hay otro como él. No hubo un profeta mayor nacido de una madre, de una mujer que Juan el Bautista. El propósito que él llevó adelante, lo que él entendió que había que hacer, conectado con el Espíritu Santo, fue una voz que clamaba en el desierto, preparando el camino del Señor. Entonces, eso es ser efectivo, eso es pararse en la palabra del Señor y decirle, Señor, esas obras que están preparadas de antemano, yo ando por ellas, ¿sí? Y nos hacen llevar fruto, ¿sí? Fruto puedo llevar al 100 por 1, fruto puedo llevar cuando es probada mi obra, porque la palabra del Señor dice que nuestras obras, amados, serán probadas, ¿sí? Como por fuego, ¿sí? El fuego las probará, algunas serán hojarasca, y son esas las que nosotros hemos decidido hacer por nuestra propia cuenta, serán hojarascas, y las otras serán piedras preciosas, oro, plata, y son las que van a soportar el fuego de prueba de la obra. Y son esas las que se hacen conectados con el Señor. Pero ¿saben qué? Yo veo aún algo mucho más profundo y que la palabra del Señor me dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar, y a esto yo los voy a invitar a que puedan hacerlo también cuando ustedes elijan un texto bíblico, y ahora yo les voy a explicar un poco lo que yo estuve haciendo y lo que estuve viendo, después de haberlo escuchado, dice, porque somos hechura suya. Y esta palabra, que somos creados en Cristo Jesús, hechos por Dios, esta palabra original, acuérdense que nosotros dijimos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Esta palabra hechura está escrita en el original y es poema, ¿sí? Esa palabra original es poema. Y lo que estamos viendo
de que tiene un significado, ¿sí? De ahí viene la acepción de lo que es poema, ¿sí? Entonces, esa palabra, hechura suya, significa que es un poema. Y esto me hace ver el amor de Dios sobre mi vida, sobre la vida de ustedes, de que cada uno de nosotros somos un poema de Dios. Entonces, esa hechura suya en la palabra original que es poema y la acepción es poema, nos está diciendo nosotros somos un poema de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, vos con tu ADN, con tu formato, con todo lo que vos tenés, sos un poema de Dios. Un poema que habla del corazón de Dios. Vos sos un poema que habla lo que Dios quiere y de conectar con el mundo a través de su corazón. Por eso yo digo, qué importante es entonces poder muchas veces introducirnos en cada versículo. Jesús decía, miren, ustedes pueden leer, pero yo los invito a meditar, ¿sí? Escudriñen las escrituras, mediten en ellas. Quizás como le pasó a los de Berea, sean nobles, busquen. Yo los invito a que muchas veces cuando ustedes se pongan a estudiar puedan inclusive llegar a la originalidad de los primeros escritos. No les digo que tengan una Septuaginta en su casa, pero sí les digo que pueden hoy con la tecnología que tenemos poder meterse en una Biblia interlineal o una, digámoslo, entrar en las Biblias de estudio interlineales, ¿sí? Entonces ustedes ponen Biblia interlineal en Google y meten el texto bíblico que quieren estudiar. Eso los va a llevar a su originalidad, cómo ha sido escrito en griego y en el hebreo, y cuando entren allí ustedes van a poder ver lo que nosotros estamos viendo. Por eso yo quiero decirte que cuando la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno, pero una de las cosas principales, tenemos que saber que el libro de Génesis, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. La palabra y dijo Dios significa y cantó Dios. Una de las acepciones, uno de los formatos que tiene esa palabra y dijo Dios significa y cantó Dios. Era un cántico que Dios estaba teniendo, era un deleite del Señor que él estaba teniendo cuando estaba haciendo la creación. Por eso dice, y vio Dios que era bueno. Exactamente, era hermoso y vio Dios que todo lo que estaba haciendo era bueno. Por eso es que no solamente somos un poema cantado del Señor. La creación del Señor es un poema cantado, es un deleite del Padre Celestial, todo lo que ha hecho Él y lo que somos nosotros para Él. Por eso Él puede decir, los he amado de tal manera que entregué a mi Hijo unigénito por amor a ustedes, por amor a este mundo que he creado, cantando y deleitándome en esto que hemos creado. Entonces, yo quiero decirles que somos su especial tesoro, como lo era Israel cuando el Señor le dijo, y que somos un poema de Dios. Por eso, quizás como a Timoteo, les digo a ustedes también, como Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu vida, tu juventud, tu ministerio, que nadie te tenga en poco. ¿Por qué? Porque eso es un poema del Señor. Así que, dicho esto, ¿qué les parece si oramos y ahora sí con agradecimiento a nuestro Dios disponemos nuestros corazones para entrar en el estudio de la palabra? Amén. Bien. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos encontramos reunidos, Señor, gozándonos en esto que hemos aprendido hoy un poco más. Siempre es un poco más. Siempre tienes más para dar. Siempre tienes más para revelarnos. Siempre tienes más para contarnos. Siempre tienes más de amor para darnos, Señor. Tu amor es inagotable. Tú eres una fuente de riquezas inagotable que llenan nuestros corazones, Señor. Que nos haces deleitar en tu presencia. Que podemos ver la grandeza de tu poder, Señor. Que podemos ver la inmensidad de tu amor, Señor. Cómo te deleitabas creando y haciendo que todo funcione, pero haciéndonos a tu imagen y semejanza, siendo un poema de tu corazón. Gracias, Señor, te damos, porque muchas veces pensamos no correctamente de nosotros mismos, Señor, pero hoy
levantamos nuestras miradas al cielo. De allí viene mi socorro, de allí viene una palabra del cielo, de allí vendrá el rema que viene de Dios, que me levantará y me sostendrá en tiempos de crisis, en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez, en el tiempo que sea, la palabra del Señor me sostendrá, porque Él no la enviará y volverá vacía a Él. La enviará para que me dé vida, me sostenga y me levante, porque la palabra es lumbrera a mis pies y levanta mi cabeza. Señor, cuánto te amamos, Señor. Cuánto nos gozamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y nos deleitamos y dame gracia para poder, Señor, en esta tarde, noche, llevar esta clase adelante. Te lo ruego y te lo pido que el Espíritu Santo llene mi vida y seas vos, Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, lo que escucho, eso hablo. Y yo quiero hablar lo que vos hables. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Estamos contentos? ¿Estamos con gozo? Gloria a Dios. Vamos a retomar entonces la carta de Romanos, que fue la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de llegar a Jerusalén, terminando su tercer viaje misionero. Me hizo pensar mucho y no me quiero ir por las ramas porque no voy a terminar más, sino esta carta a los romanos da mucho para hablar, tiene mucha instrucción, tiene mucho de revelación, a tal punto que los teólogos lo terminan llamando el quinto evangelio, donde hay doctrina de salvación que nosotros la vamos a ver, donde hay enseñanzas y misterios que nos van a ser revelados, como por ejemplo uno de los que dice allí en Romanos 11:25, hermanos, no quiero que ignoren este misterio. ¿Cuál es este misterio? La salvación de Israel. Y el apóstol Pablo enfatiza en esas cosas, pero si nosotros dijimos que íbamos a llevar el hilo de la historia a través del libro de Hechos de los Apóstoles, que va a ir ya concluyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero aparte, quiero decirles esto, no es que concluye allí en el capítulo 28 y en su último versículo, porque muchas veces nosotros vemos que las cartas, los escritos terminan con un amén, pero vamos a ver que el libro de Hechos de los Apóstoles no termina con ningún amén, sino que prosigue y siguen desarrollándose los hechos en realidad del Espíritu Santo. Por eso yo quiero decirles que vamos a concluir allí en esta lectura, pero vamos a poder seguir estudiando la vida del apóstol Pablo, porque en Hechos capítulo 28 nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo termina en Roma, donde él tenía el deseo de ir. Y para esto, nosotros vamos a encontrarnos que el apóstol Pablo ya tenía en su corazón el deseo de ir a Roma. Si nosotros vamos allí en el libro de los Romanos, en el capítulo 15, vamos a encontrar algo que es importante. Veámoslo juntos, ya que estamos, Romanos capítulo 15. Él dice, miren, yo siempre tuve el deseo de ir a verlos, ¿sí? Veamos esto, dice Romanos capítulo 15, versículo 23, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir, o sea, muchas luchas, lo que le había pasado en Éfeso, que ahora vamos a ir a verlo, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Evangelizó todo el oriente. Todo Oriente había sido evangelizado por el apóstol Pablo. ¿Sí? Teníamos Turquía, teníamos las regiones de Asia, inclusive, teníamos todos los lugares que el apóstol Pablo iba. Por eso decía, yo me esfuerzo en predicar donde Cristo no ha sido predicado. Y acá ya no tengo más campo, yo les prediqué a todos. Por eso dice, ahora necesito ir a Europa. Y el deseo de él era para ir a Europa. Versículo 23 de lo que estamos leyendo dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes. Dice, wow. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con ustedes. Ahora, fíjense esto y este detalle que ahora voy a leer en el versículo 25, dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
Y esto cuando nosotros lo estamos leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, quizá no lo alcanzamos a entender en su plenitud, en su totalidad. Porque acá hay un detalle importante, pero muchas otras veces el apóstol Pablo decía, voy a Jerusalén a orar, tengo que ir a Jerusalén. Y había un profeta inclusive que le dice, no subas, el profeta Ágabo. Miren, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, que lo vamos a ver ahí. Y entonces te vas a encontrar con estas cosas. Hechos capítulo 19, que es donde habíamos quedado, que él estaba por Éfeso, ¿sí? Hechos capítulo 19, versículo 21. Eso es lo que dice. Dice, pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Las que él estuvo predicando en Éfeso por espacio de 2 años. Él estaba en Éfeso, su tercer viaje misionero, por 2 años está predicando en Éfeso, una de las iglesias más importantes de la época va a ser, que inclusive el apóstol Juan va a dejar un escrito muy importante, que es primera y segunda de Juan, tercera de Juan, pero también en Apocalipsis. Acuérdense que uno de los mensajes de las 7 iglesias es a Éfeso, ¿sí? La que dice, has dejado tu primer amor, de la cual Juan fue también uno de los pastores de la iglesia de Éfeso. Tengámoslo en cuenta eso para más adelante. Pero leamos el versículo 21, por favor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer las regiones de Macedonia y de Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me es necesario también ir a Roma. Ahora, como todos le decían, no vayas, Pablo, te van a meter preso. ¿Para qué vas a ir a Jerusalén? ¿Por qué no rodeas Jerusalén y te vas directo? ¿Por qué no te tomas un barco y te vas directamente a Roma? Ahora, esto era lo que muchas veces nosotros no alcanzamos a entender en su plenitud, ¿no? Leamos un versículo más, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 16. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba, ¿sí?, para ir en Pentecostés, si fuera posible, allí en Jerusalén. Quería pasar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Vamos a encontrar que aún la misma gente, porque ya Pablo sabía que algo iba a pasar. Vieron que muchas veces en nuestro interior se nos desarrolla algo que decimos, viste, tengo este sentir, siento que va a pasar esto, que el Espíritu Santo me está haciendo ir por aquí. Y una de las cosas es que le decían a él, no subas, Pablo, no subas, estás corriendo riesgo de vida. E inclusive los hermanos, cuando él se despedía, vamos a encontrar más adelante que está hablando con los hermanos en Mileto, y los hermanos se ponen a llorar, porque Pablo les dijo, y ya no verán más mi rostro. Y entonces, es como que era muy fuerte lo que les decía, y él entendía lo que iba a pasar. Y por eso quería pasar por Roma, y le decía, no vayas por Roma. Y él les dice, ¿qué hacen llorando? Me quebrantan el corazón, pero yo estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado, sino a dar mi vida por la causa de Cristo. O sea que una persona te habla así, vos decís, está más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Está más allá de lo que yo puedo con mi capacidad entender. Miren, vamos un poco más adelante. Capítulo 21, versículo 10, lo que les estaba diciendo recién, que Pablo ya va camino a Jerusalén y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto, dice el Espíritu Santo. Y yo ahora te digo, presta atención a esto, el Espíritu Santo está diciendo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Tremendo, pero el Espíritu Santo es el que le está diciendo, no vayas, no subas,
pero él también, por el Espíritu Santo, tenía que ir a Jerusalén. ¿Qué discordia, no? ¿Qué disensión en esto? Para lo que el profeta está diciendo lo dice por el Espíritu Santo, pero lo que Pablo está diciendo también lo dice por el Espíritu Santo que tiene que ir a Jerusalén. O sea, porque el Espíritu me dice, tengo que ir a Jerusalén, y aún el Señor le dijo, tenés que testificar en Roma. Ahora, ¿qué cosa, no? ¿Por qué no se fue directamente a Roma si el Señor le dijo, tenés que testificar en Roma? No temas a los judíos, vas a testificar en Roma. Porque el apóstol Pablo dice, allí en Romanos capítulo 15 y versículo 25 y 26, dice, porque a mí me encomendaron una ofrenda de todas las regiones de Macedonia y de Acaya para que la lleve a los santos de Jerusalén. Y eso implicaba una responsabilidad para este hombre de Dios, que sí o sí tenía que ir para allá. Y eso muchas veces nosotros también tenemos que entender lo que es el servicio, a pesar de que el Espíritu Santo diga, pero el Espíritu Santo te dice, y el Espíritu Santo me dice, pero yo en realidad quizás sea aprobado, pero en realidad estoy dispuesto a morir por Cristo. Entonces, ¿qué decisión tomo ante estas situaciones? ¿No? Lo que el Señor le dijo. Pero él tenía una responsabilidad, que era la atención de los hermanos de allí, de Jerusalén. Entonces, él dice, yo llevo esto a los santos, llevo este sacrificio, llevo esta ofrenda, llevo este servicio, cuando ellos lo llamaban servicio, llevo este servicio a los santos. Qué tremendo, ¿no? Yo digo, wow, este hombre de Dios es maravilloso, es una cosa que me deleito en él cuando yo lo escucho y leo. Así que por eso entonces él va a Jerusalén. Tiene que ir a Jerusalén. Pero él ya mandó una carta a Roma. Y esto lo vamos a encontrar, ¿sí? En Hechos capítulo 20, cuando él está por un espacio de 3 meses allí en Grecia, ¿sí? Donde va a tener una charla especial. En esta charla especial, allí va a encontrarse con Aquila y Priscila. Aquellos que venían escapando de Roma, ¿se acuerdan que lo habíamos estudiado esto? Que ellos venían escapando de Roma, que el emperador Claudio había echado a todos los judíos, y seguramente en esa charla, allí con el apóstol Pablo, charlaron esta situación de Roma, y el apóstol Pablo se enamoró de aquel lugar, y por eso decía, hace años que siento el deseo de ir a verlos, hace años que tengo este deseo de ir a verlos, pero dice, y Satanás me lo estorbaba siempre, porque no era el tiempo de Dios. Obras que hay preparadas de antemano para que andemos por ellas. Acuérdense de esto siempre. Entonces, el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, y ya cerrando su tercer viaje misionero, sabe que va a ir para allá. Y hace escribir esta carta con Priscila y Aquila, donde los vamos a encontrar nuevamente allí en Roma. Al final, en el capítulo 16 de los Romanos, vamos a encontrar muchos saludos. ¿Se acuerdan que hablamos de Rufo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese nombre? Dijimos, vamos a tratar de recordar algunos nombres. Rufo era el hijo de Simón de Cirene, que es el que ayudó a Jesús a llevar la cruz de Jesús. Nos vamos a encontrar con Gallo, ¿sí? Que estaba allí, pero que también lo vamos a encontrar que el apóstol Juan le está escribiendo una carta, la tercera de Juan, y vamos a encontrar muchos nombres que estaban allí sirviendo. Así que, entonces vamos a encontrar principalmente en el espacio ese de esos 3 meses que estuvo allí, ¿sí? Predicando por Grecia, es ahí donde se escribe la carta a los romanos, y de ahí es enviada, donde encontramos 2 cosas. Una, que fue Febe, que ahora lo vamos a leer más adelante, Febe, una de las diaconisas a las cuales se le encomienda esta tarea, o algunos piensan que ha podido llegar a ser a través de Priscila y Aquila volviendo a Roma. Pero bueno, las escrituras no nos son claras en esto, pero puede ser que haya sido la diaconisa Febe. Así que esto es una de las cosas que vamos a encontrar en Hechos capítulo 20, del versículo 1 al 3, ¿sí? Donde está hablando específicamente de esta cuestión de Pablo terminando ya. Pero metámonos en la carta, donde estuvimos viendo el tema
principal, que lo tenemos en los materiales, y en nuestros materiales tenemos que el tema principal de la carta, esta que fue escrita, y esto es importante también tenerlo en cuenta en el 57 y 58 después de Cristo. ¿Sí? En esa es la época en la cual ha sido escrita esta carta en el término de su tercer viaje misionero, y que sale ya con toda esta cuestión de llevar un evangelio de poder. Acuérdense esto, que el tema principal es presentar un evangelio de poder. Por eso es que en Romanos 1:17 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, para salvación a todos, ¿no? Judíos, gentiles y griegos. Y es importante esta parte también porque dice judíos, gentiles y griegos, es porque él más adelante va a abarcar los temas de salvación y va a empezar ahora el apóstol, ahora sí nos vamos metiendo ya en la carta, ¿sí? El apóstol Pablo va a ir desarrollando los temas principales y va a tratar en el capítulo 1, después que él saluda, ¿sí? Si querés y tenés tu Biblia ahí, vamos a hacer un paneo rápido, donde es la salutación, dice Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Habíamos visto que el apóstol Pablo había tenido problemas con su ministerio, donde todo el mundo le decía, no, pero vos no sos apóstol si no estuviste con Jesucristo. Y creo que es una de las cosas actuales hoy también, ¿no? Que dicen, la línea de los apóstoles se terminó cuando el último estuvo con Jesucristo. Los demás no vieron a Jesucristo. Y yo creo que es un grave problema, por eso en Efesios capítulo 4 dice que hay 5 ministerios que tienen que funcionar, ¿sí? Apostólico, profético, pastoral, evangelístico y de enseñanza. Y a mí me gusta relacionar esto mucho con lo que el apóstol Pedro dice, pues sujetado o seamos sumisos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Y esto es importante porque una mano tiene 5 dedos. Y para mí son los 5 oficios ministeriales funcionando en su plenitud, donde la gracia del Señor se va a desarrollar sobre la iglesia. Una iglesia que sabe sujetarse bajo la mano del Señor es una iglesia que entiende los oficios ministeriales en su totalidad funcionando. Por eso hay ministerios apostólicos, no lo que por ahí ustedes consideran y ven. Acuérdense que en las cartas de Apocalipsis vamos a encontrar que dice, y ustedes probaron a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que va a haber falsos apóstoles, pero un apóstol es el que tiene una visión panorámica tan amplia del evangelio y del desarrollo de la gran comisión y de la iglesia funcionando en su totalidad, que te hace deleitarte en ver cómo el Señor ordena a través de este ministerio apostólico, ¿sí?, el funcionamiento de la iglesia a nivel universal. Así que, tremendo, ¿no? Pero bueno, perdón, estos son mis paréntesis que muchas veces hacemos, pero para que podamos entender aún mucho más y se nos amplíe el panorama de lo que Cristo Jesús está haciendo en este tiempo. ¿Cuántos creen que Jesús está haciendo cosas maravillosas y está obrando en este tiempo? Él está preparando a la iglesia. Él está haciendo Efesios 5:27, está preparándose a su esposa, está preparando a su novia para casarse con ella. Dice que él está preparándose para sí mismo una esposa ataviada, sin manchas y sin arrugas, una iglesia gloriosa. Así que él está haciéndolo. No lo hacemos nosotros los hombres, nosotros acompañamos el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso dice, él saluda de esta manera y va a comenzar a desarrollar, dice, porque yo voy con un evangelio de poder. Voy con este evangelio de poder y va a comenzar a mostrar algo, que es el pecado de los gentiles, ¿sí? Por eso en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, estamos dentro de la carta a los romanos, dice la culpabilidad del hombre. Claro, y empezó a desarrollar la causa de la cual el hombre estaba lejos de Dios, estaba apartado de la gloria del Señor, vivía idolatrando todo lo que tenía, idolatrando las personas, ¿sí? Idolatrando
formas hechas de la madera, de los mármoles, dándole forma de hombre o forma de pez o forma de animal, y dice, todas estas cosas están mal, te hacen rebelar contra Dios. Claro, imagínate que Pablo le estaba dando, cuando fue leído esto, le estaba dando con todos los gentiles. Claro, los judíos decían, amén, amén. Claro, por eso son gentiles, dirían los judíos, ¿no? Claro, los gentiles son gentiles, nosotros somos el pueblo de Dios, dirían, ¿no? Entonces, él está desarrollando del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2 prácticamente, el pecado de los gentiles. Acá vamos a encontrar muchas enseñanzas. No puedo entrar ahora en este caso en profundidad, pero sí podemos encontrar muchas enseñanzas que va a estar hablando específicamente de la homosexualidad, el lesbianismo, va a estar hablando de la idolatría, ¿sí? Y dice, y ya de por sí, en sí mismo, es porque fueron entregados por el Señor para que hagan cosas horrendas y ya llevan en sí mismo la justa retribución de su extravío, dice. Tremendo, les está dando con todo. Dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, o sea, les da con todo. Y los judíos decían, amén, aleluya, así son los gentiles, por eso nosotros nos alejamos. Pero llegó un momento que dijo, bueno, ya les dimos con todos los gentiles, ¿no? Vamos ahora a darle un poco a los judíos y que vean en realidad que ellos también le han fallado al Señor. Y comienza a desarrollar a partir del capítulo 2 y desde el versículo 17. No sé si mi Biblia tiene algunos títulos. Dice los judíos y la ley. Capítulo 2, versículo 17. En mi Biblia dice los judíos y la ley. Yo tengo Reina Valera 60. Entonces va ahí, les dio con todo a los gentiles. Están excluidos de la gloria del Señor, están para perderse, van a ir al infierno los gentiles. Pero también ahora va a comenzar a desarrollar el extravío de los judíos, ¿sí? ¿Y por qué causa? Porque ignoraron la ley. Han dejado la ley de Dios y no han entendido que la ley los llevaba a el tutor, que era Cristo. Entonces, el apóstol Pablo comienza a desarrollar todo esto, habla del pecado de los gentiles, pero también va a hablar de la culpabilidad del pueblo judío. ¿Por qué? Porque al pueblo judío le había sido confiado la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos, y eran los responsables ante la humanidad de mostrar la gloria del Señor. Vamos a verlo un poquito más adelante esto, ¿sí? En profundidad cuando lleguemos a Romanos 9, donde va a hablar específicamente de Israel. Y quiero decirles que es muy importante lo que va a desarrollar el apóstol Pablo acá, porque después, si quieren podemos leer algunas partes, dice, he aquí, versículo 17 voy a leer, dice, del capítulo 2. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, vas a probar lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, claro, de los gentiles, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Así que tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtas, adulteras, fornicas, y ahí comienza a desarrollarle todo esto. Y para ellos es peor ese pecado. Porque el gentil lo hace por ignorancia, pero el judío lo hacía por rebelión. Se habían rebelado contra el Señor. Y termina en uno de los pasajes tan imponentes y tan importantes que dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, judíos, gentiles, griegos, todos pecaron. Están todos destituidos de la gloria de Dios. Así que, por eso el apóstol Pablo más adelante va a decir, cuán insondable es la sabiduría del Señor que lo encerró todo bajo pecado. ¿Cómo Él hizo para hacer todo esto? Para que todos terminemos mirando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la única manera de ser salvo. No hay otra manera. Por eso él va a expresar también, dice que la única manera de ser salvo es por la justicia de Dios. Y esto es
muy profundo, muy importante, y le quiero dedicar el tiempo que podamos tener en todo esto para que podamos entender ahora el punto principal de la carta a los romanos. ¿Por qué causa se llama, lo llaman los teólogos, el quinto evangelio? ¿Y por qué causa ha sido puesto en el primer lugar en la canonización de las cartas paulinas? Porque es una de las más importantes. La doctrina que tiene de la salvación es única, nos muestra todo el proyecto de Dios, toda la sabiduría de Dios está siendo mostrada aquí, que el apóstol Pablo lo va a comenzar a desarrollar. Así que vamos a meternos ahora con esto. Yo les voy a pedir, por favor, si ustedes me tienen compasión, paciencia y misericordia, ¿sí? Que podamos seguir adelante, porque ya que nos perdimos una clase, me gustaría poder seguir adelante y no tener el break. ¿Me permiten? Si quieren pueden levantarse, ir a buscar, calentarse algo, si tienen que ir a hacer lo que tienen que hacer, pero háganlo. Y a mí me gustaría en este tiempo seguir adelante para que no cortemos lo que estamos teniendo ahora, que es muy, muy importante, es una revelación importante, y quiero concluir hoy con la carta a los romanos. Si me permiten, lo seguimos así. Vamos a leer capítulo 3, versículo 21. Y acá sí, saca tu lápiz, tu cuaderno y empezá a anotar estas cosas que son únicas, principales, doctrina, revelación de la salvación de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Vamos a leerlo todo hasta el versículo 31 y después lo desarrollamos. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo por su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, dice. Pero aquí hay unas palabras que son muy importantes. La justicia de Dios, ¿sí? Versículo 21, dice, ¿cuál es la justicia de Dios? Y yo preparé algunas cosas para que ustedes puedan anotarla, porque justicia es la que puede aplicar un juez, ¿sí? La justicia es la que puede aplicar un juez. Y es un atributo de Dios establecer justicia. Y esa justicia es a través de Jesucristo. Por eso pueden anotar en un cuaderno justicia. Yo les voy a dar este listado. Esta es una materia que se ve específicamente en Romano, pero me gustaría que tengan su base principalmente para que puedan entender a un poco mejor. Justicia es el acto que declara justo al pecador que es redimido. Entonces, es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios, específicamente por su santidad. Y como creador puede juzgar el pecado. Esa definición, te las vuelvo a repetir rápido, es un atributo de Dios. Justicia es un atributo de Dios específicamente por su santidad
y como creador puede juzgar el pecado. Después vamos a ver más adelante que dice que Él pasa por alto este tiempo de pecado para establecer su justicia a través de Jesucristo. Palabras que las tenemos acá y que si lo leemos no lo entendemos muchas veces, ¿no? Por eso dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Mm? Así que, versículo 24, perdón, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Ah, y esto es tremendo, esto es maravilloso. Anota ahí justificación. 2 puntos. Es el acto en el cual Dios al que cree lo declara justo y aceptable delante de él. La justificación es cuando Dios te declara justo. Entonces, vemos esto acá que es tremendo. Justicia, la justicia de Dios. Dios es el juez. Y Él, cuando vos crees en Jesucristo, te declara justo. El juez te declara justo. Has sido redimido. Ah, esto es tremendo. Ahora te vas a deleitar como me estoy deleitando yo en este momento. Versículo 24, hay otra palabra interesante. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención. Anotá esta palabra, redención. Significa devuelto, o sea que te han dado de vuelta mediante el pago de un rescate. ¿Sí? Entonces, versículo 24 del capítulo 3 dice, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, no por obras, por su gracia, somos declarados justos cuando aceptamos a Jesucristo, mediante la redención, que es el pago de tu rescate para que seas devuelto. ¿A quién? Al Creador. Y cuando aceptas a Jesucristo, la sangre de Cristo pagó tu rescate y pasaste a ser un redimido del Señor. ¡Ah! Es glorioso. Entonces, ¿me siguen? ¿Vamos bien? Bueno, redención es devuelto mediante el pago de un rescate. Coma, comprar de nuevo algo que se había vendido. Y así de esta manera pasas a ser un redimido. Por eso caminamos como redimidos, ¿sí? Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ¿sí? Acuérdense lo que vamos a, si querés anotátelo ahí en un cuadernito, ahí donde lo tenés, pero dice Romanos capítulo 7, versículo 14, fuimos vendidos al pecado, ¿sí? Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, fuimos vendidos al pecado. Como estábamos vendidos al pecado, alguien nos tenía que traer de vuelta. Y el que nos trajo de vuelta es Cristo. Pero para que hay más palabras todavía profundas aquí. Por eso te digo que en estos 10 versículos es tremendo. ¿Vamos bien? Seguimos. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y qué es esta palabra propiciación? Pongan propiciación ahí. ¿Qué es esta palabra propiciación?
es aplacar la ira de alguien, ¿sí? Es aplacar la ira. O sea, el juez justo podría aplicar su justicia y como todos somos pecadores, ser excluidos de la gloria del Señor e ir, como él decía, al fuego eterno. Pero había alguien que le decía, no, Señor, ten misericordia, yo voy a ir, yo voy a hacer lo que está escrito en el rollo del libro de mí. Y lo que Jesús estaba haciendo, estaba aplacando la ira del Padre. Por eso propiciación significa apartar la ira mediante un acto justo. Satisfaciendo la justicia de Dios. A quien Dios puso como propiciación. Entonces es apartar la ira mediante un acto justo, coma, satisfaciendo la justicia de Dios. ¿Se acuerdan que hay un texto bíblico que dice que Jesucristo y que Dios a través de Jesucristo estaba reconciliándose con el mundo? ¿Mm? Esto nos está mostrando de cómo obró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús propiciando, Padre, perdónalo, Padre, perdónalos, ten misericordia, vamos a salvarlos, hay que salvarlos, yo doy mi vida. Por eso dice, y este cordero, Apocalipsis 13:8 dice, y este cordero fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Él ya estaba preparado para ser sacrificado. Esto que les estoy diciendo es importante porque después lo vamos a ver más adelante en la salvación para Israel. Entonces, cuando leamos esto, podamos aplicar estas palabras, lo que es redención, redimido. Alguien que ha sido redimido ha sido alguien que ha sido comprado por el precio de un rescate, ¿sí? Eso se llama redención. Alguien paga por vos. Y esa es la sangre de Jesucristo que te compró. Pero la justicia de Dios decía que Él podía establecer su justicia y declararnos culpables. Pero en su inmenso amor hemos sido justificados por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Él establece que si nosotros creemos en el que está justificando, en esa propiciación que Él puso, que Dios mismo puso, que el juez mismo puso, he puesto una propiciación, he puesto a alguien que esté mediando entre nosotros. Si vos crees, sos justificado. Y el juez te declara justo, es justo, está todo pago. No hay más deuda. Por eso dice, y Él pasa por alto los pecados pasados. Todo lo que pudimos haber hecho. Cada vez que nos equivocamos en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Corremos a Él, le pedimos perdón y por el mérito de Cristo, Él nos declara justos y nos vuelve a perdonar. Y va a pasar un día que le vamos a decir, Señor, pero ten misericordia, no te olvides, Señor, de tu misericordia, yo he pecado. Y si te arrepentiste, antes de que Él venga te va a decir, yo no me acuerdo. Porque así es la justicia de Dios. No va a traer a la memoria tu pecado pasado. Porque cuando perdona, Él ya limpia de toda iniquidad. Me encanta esto. Este es mi paréntesis. Permítanme mis paréntesis. Cuando el apóstol Juan es invitado a subir al cielo, que el Señor le dice, ven acá y te mostraré. Dice que él vio un trono allí establecido en el cielo, donde había uno sentado, donde él dice cuál era el formato, el color, todo. ¿Y saben qué? Pero dice, y vi allí un arco iris que estaba alrededor todo del trono de Dios. ¿Y saben lo que significa ese arco iris? Ese arco iris no es ni más ni menos que el pacto
que Dios hizo con Noé, diciendo, nunca más te destruiré al hombre después de esto. Me arrepiento, nunca más los destruiré. El trono del Señor se establece bajo la misericordia y su gracia. Por eso es que ese arco iris que vos veas ahí, siempre va a decir, tu misericordia de Dios. Así se establece el trono de Dios en misericordia. Por eso Juan vio y dice, vi un trono establecido y se establece en su misericordia y en su bondad. Ese es el arco iris que está allá y que él siempre lo hace ver al hombre para que recuerde la misericordia del Señor. Wow, tremendo, ¿no? Por eso cuando vos leas ahora este capítulo 3, pero cuando leas el capítulo 5 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora ya estamos en paz. Viste que cuando vos te sacás una deuda de encima, la terminaste de pagar, decís, antes que caiga en el verás, quiero pagarla, y te matás para pagarla, y decís, la pagué toda. Tengo paz. Ahí dice aquí, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Así que esto nos va a ir mostrando, vamos a encontrar muchas cosas, yo me gustaría desarrollarlo, pero es una materia esta, específicamente este libro de Romanos, creo que los chicos acá, Javi la cursó, esta materia, Romanos, y tiene muchísimo, muchísimo para darnos y para desarrollar en nuestras vidas. Pero quiero ir rápido para que podamos pasar lo que es Viviendo en el Espíritu, capítulo 8. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Antes nos condenaba la ley, fallábamos en esto, fallábamos en nosotros. Sí, pero nosotros éramos gentiles. ¿De qué ley? La ley escrita en los corazones, por eso dice Romanos capítulo 1 eso. Había una ley escrita en nuestros corazones. La conciencia nos acusaba. Si robábamos, no teníamos la ley, la Torá, pero sí sabíamos que por medio de la conciencia estábamos haciendo mal cuando robábamos, cuando mentíamos, si adulterábamos, si matábamos a alguien. Sabíamos que estábamos haciendo mal porque la ley de Dios había sido escrita en nuestros corazones. Así que por eso a los gentiles también dice esto, ¿sí? Ahora ya nadie nos condena. Nadie nos condena. Pero comienza a desarrollar todo esto, yo les he dejado en los escritos para que ustedes puedan ir siguiéndolo. Dice, capítulo 5, dice, lo que produce la obra de Cristo, la justificación por medio de la fe. Y ahí en los materiales, que casi prácticamente ni los he usado hoy. Así que alguno me dice, ¿cómo te acordás de esto? No, qué sé yo, no sé. A veces después cuando termino la clase no me acuerdo ni cómo me llamo, pero qué sé yo. Ponele que es el Espíritu Santo, como dice allí en Juan, ¿no? Y el Espíritu Santo os guiará en toda verdad. Así que siempre crean en la palabra del Señor. No es por nuestras capacidades, es por la gracia de Él. Así que capítulo 6 dice, ahora que somos salvos, ¿seguiremos pecando? Qué pregunta, ¿no? Mira lo que dice acá, capítulo 6, versículo 1, dice, ahora bueno, ya somos salvos, ya la tenemos clara cómo es la salvación, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, ahora todo el mundo se decía, bueno, listo, ya está, ahora dale para adelante, ya somos salvos, hay perdón, y vivamos como querramos. Y el apóstol le dice eso, ¿no? Les hace tomar conciencia de todas las cosas, porque dice, como dice el apóstol Juan, el que nace de nuevo no peca. O sea, te podés equivocar, ¿sí? Y para eso está el Paracleto, que va a estar intercediendo por tu vida, el Espíritu Santo, ¿sí? Y Él es el que va a estar abogando por tu causa delante del Padre. Y el sumo sacerdote que hoy traspasó los cielos, que dice en el libro de Hebreos, va a interceder por tu causa, ¿sí? Pero no es para que vivamos como querramos vivir. Nos equivocamos y a veces que nos mandamos hasta el caracú o nos vamos al pasto mal, pero el Señor siempre tiene esa misericordia si te arrepentís. Así que eso por un lado. Pero en el capítulo 8 dice una vida espiritual, lo que es tener una vida en el espíritu, ¿sí? Que es libre de condenación, en victoria sobre el pecado
y en comunión con Dios, que viene porque nos hemos unido con Cristo y por la presencia del Espíritu Santo. Así que esto es lo que va desarrollando. Ustedes dicen, pero ¿cómo le va a mandar una carta así a los romanos que estaban en cualquiera? No, es que esta carta tenía que ser leída para todos, era una enseñanza de doctrina para ellos y tenía que ir instruyendo a todos los que estaban allí. Recuerden que Roma es un desastre. Por eso en el capítulo 13 dice, sométanse a toda autoridad. Bueno, nos tenemos que someter al imperio romano. Sí, ustedes tienen que pagarle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios y sométanse a las autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Si Pablo lo dice, tenemos que hacerlo, tenemos que sujetarnos a las autoridades. Nosotros nos tenemos que sujetar a las autoridades también que están puestas. Sí, pero se roban, bueno, lo que quieran, pero tenemos que sujetarnos a las autoridades. Pagar, respetar, ¿sí? E inclusive orar, dice la palabra del Señor, por nuestras autoridades. Así que, pero quiero meterme en esto. Capítulo 9. Yo me estoy cocinando acá, permiso, tengo que apagar el aire acondicionado. Ya estoy rojo, pero no es porque haya tomado algo ni nada, es porque me estoy cocinando con el aire acondicionado acá. Sí. Yo digo, ¿me falta el aire? ¿Es mi corazón o qué? No, me falta el aire, está todo el aire caliente acá. Estamos por salir flotando. Bueno, seguimos adelante. ¿Cómo venimos? Venimos bien porque vengo con todo, me estoy desquitando la clase que no estuvimos antes. Bien ahí, bien ahí. Bueno, gloria al Señor. Cualquier cosa ustedes saben que pueden preguntar. Hay algo que es interesante en todo esto, que es que el apóstol Pablo va a estar desarrollando también de cómo llega la salvación. Hay un plan de Dios que se desarrolla en todo esto. Ese plan es revelado desde el principio, en el cual Dios sabe lo que iba a pasar. No es que el pecado nuestro lo ha incomodado al Señor diciendo, wow, ¿qué hicieron, muchachos? ¿Cómo se la mandaron? No, él ya sabía lo que iba a pasar, pero era una de las maneras en la cual iba a juzgar a Satanás también. Porque en Génesis vamos a encontrar lo que pasó allí en el huerto del Edén y en lo que es el proceso y propósito de Dios es Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que ve el pecado que ha cometido por causa de la serpiente y viene una palabra de Dios, dice, tú le has herido, le herirás en el calcañar, pero la simiente de esta mujer te herirá la cabeza, te pisoteará la cabeza. Entonces, vemos que hay algo que Dios dice y cuando Dios lo dice, lo va a estar desarrollando. Nosotros hemos estudiado que a través de esa palabra que comienza a desarrollarse en Génesis 3:15, vemos cómo de ahí en más comenzaron a buscar quién era esa simiente que iba a entrar otra vez el hombre al huerto del Edén. Porque de ahí es cuando ellos son destituidos del huerto del Edén, de todo lo que tenían, de la gloria, pero más que nada, de la presencia de Dios. Yo creo que para Adán ha sido algo terrible tener que salir de la presencia de Dios. Y recordarlo, tener memoria de haberlo visto, de haber estado con él, y de repente no tenerlo más a Dios, para él ha sido algo terrible, de uno de los dolores más grandes. No que lo haya perdido de estar allí en el huerto, no, simplemente administrar las cosas, sino de no escuchar ya más la voz del Señor y de estar en su presencia. Pero el Padre quería, entonces ellos dijeron, Eva, hay una simiente. Dios dijo que hay una simiente. Busquémoslo. Nuestra descendencia seguramente será la simiente. Y ahí ellos comenzaron a buscar. Y ahí es donde vienen, ¿sí?, los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y comienza a desarrollarse un proceso. Pero la verdad es que cuenta que la maldad del hombre había crecido de tal manera, donde ya no se respetaba, donde ya no se valoraba. Viene un juicio de Dios, viene el diluvio. Pero después nuevamente el Señor donde establece su misericordia.
y ve que los hombres quieren vivir como quieren vivir y quieren tener sus reinos y alcanzar a Dios y ser como Dios. Y entonces comienzan a construir la Torre de Babel en Génesis 11. Y es ahí cuando Dios desciende y confunde las lenguas, ¿sí? Pero dicen, quieren un reino, yo les voy a enseñar. Hay un reino que es valedero. Y ahí viene un pacto con un hombre que es llamado de una tierra, la de Ur de los Caldeos, y es llamado ahí Abraham. Abraham, sal de la tierra y de tu parentela, porque yo haré de ti, ¿sí?, una nación grande. Te daré una tierra y va a haber una bendición a través de tu vida. Tu simiente. Entonces comienza un proceso. Y ahí es cuando es llamado a Abraham a salir de su tierra y de su parentela bajo el pacto del Señor. Ese pacto que está teniendo allí es el pacto que vamos a ver donde Abraham está quedándose dormido, no puede cumplir la parte del pacto porque en esa vamos a ver que están los animales partidos al medio, está llegando la noche, él está espantando los cuervos, las aves que estaban allí, y de repente dice que él comenzó a quedarse dormido y cayó en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque era un pacto incondicional en el cual Dios iba a cumplir su palabra que había dado desde un principio. Eso es lo que se llama un pacto incondicional en el cual dice, yo me voy a encargar de que se cumpla. Abraham, si yo te hago parte de este pacto, como hombre no lo vas a poder cumplir, pero si yo establezco bajo mi pacto de gracia, se va a cumplir. Vas a ser una gran nación, vas a ser una tierra y tu simiente será de bendición para las naciones. Entonces ese es el pacto incondicional en la cual cuando él queda dormido, está viendo que en el medio del sacrificio está pasando un horno humeando y una antorcha. Para mí es el Padre y el Hijo pasando por el medio del sacrificio. Entonces, ese es el pacto de gracia cumpliéndose. Y vamos a ver algo que es impresionante, que después de eso, cuando el Señor le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, que dice, van al monte, están subiendo, e Isaac le pregunta, padre, la leña, cuchillo, fuego, tenemos todo, y para el sacrificio, ¿qué le dice Abraham? Quédate tranquilo, Dios se ha provisto para el sacrificio. Y saben que ellos van subiendo, él va a está haciendo lo que el padre le dice, porque está entendiendo que el padre le dice, sacrifícame a tu hijo, pero de repente que dice, vi un cordero allí. Y eso es lo que él vio, es lo que él está viendo, un Mesías, estamos viendo un cordero de Dios que es provisto por Dios para que realmente se ofrezca un sacrificio. Es importante, yo me lo anoté porque me parece que es, boom, una bomba que nos hace explotar. Que él vio, Abraham vio la salvación de Dios. Pero, pastor, Ale, ¿cómo es esto? Quiero que me acompañes a este texto bíblico. Juan capítulo 8. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 8. Ay, me llego al otro lado. Capítulo 8. Versículo 56. San Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham, ¿están ahí? Vamos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿no tenés 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es ahí donde Abraham, cuando ve el cordero que es provisto, él vio y sabía que había una salvación de Dios, había un sacrificio que Dios iba a hacer, había un cordero que se iba a propiciar, y él había visto lo que Dios había dicho. Por eso dice la palabra del Señor, y fue contado por justicia, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto nos abre un gran panorama, amados alumnos, de que estas personas
vamos a verlas en la eternidad, porque ellos han creído en la salvación de Dios, han creído en lo que el Señor les ha dicho, y por eso es que los veremos en la eternidad, a un Abraham, a un Isaac, a un Jacob, a un Noé, a un Enoc, porque ellos creían, a un Job. Job en el capítulo 19 dice, yo estaría perdido, pero sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y mi cuerpo, una vez deshecho, verá la gloria del Señor. Ellos sabían que había algo. Es de ahí donde viene entonces que esa simiente, por eso después a Jacob le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. Había un propósito, había una palabra, había un proyecto, había un plan de Dios trazado a través de un pueblo que era desconocido, un pueblo que no era nada, porque no los escogió porque realmente podían ser algo, sino los escogió porque no eran nada. Y eso es la gracia y la misericordia del Señor. Por eso Él dice, yo establezco misericordia a quien quiero establecer misericordia. No es porque Esaú haya nacido primero, sino porque yo elegí a Jacob. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, dice la palabra del Señor. Y esto es importante porque esto es lo que está explicando el apóstol Pablo, la elección innata de Israel. Y esto está comenzando a desarrollar el apóstol aquí porque dice, señores, a ellos les ha sido encomendada la palabra del Señor. Ellos eran el plan de Dios. Por eso dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes si hacen estas cosas serán benditos. Yo los he elegido para que sean mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y de gente santa que darán a conocer mi palabra a las naciones, a los otros reinos. ¿Israel pudo hacerlo? No pudo. ¿Israel pudo mantenerse en la ley? No pudo. Es más, hay un ciclo vicioso que tenían. Pecaban, ¿sí? Clamaban a Dios, arrepintiéndose, les levantaba un juez, ese juez los libertaba, y una vez que moría ese juez, volvían al ciclo del pecado, volvían a pecar en la idolatría. Entonces, si queremos entrar en la profundidad, sabemos que vieron a un Dios sin forma. Vieron a un Dios invisible. ¿Cómo lo vieron? En el monte Sinaí dice que ese monte ardía en humo, la llama de fuego subía hasta el cielo y ardía ese monte. Ese era Dios. Y dice, y escuchamos su voz. Por eso cuando lean en el libro de Deuteronomio, que es muy interesante, que significa segunda ley, léanlo y van a darse cuenta de que les está diciendo que vieron a Dios, se establecieron en su gloria, conocieron a un Dios que no tenía forma ni de pez, ni de hombre, ni de vaca, ni de animal, ni de nada. Ese era Dios. Pero ellos querían ser como las naciones de alrededor. Ellos tenían la palabra de Dios para poder juzgar a las naciones y terminaron siendo absorbidos por las naciones de alrededor. Y a Dios le dolía eso. Por eso es tremendo esto de saber que Dios los amó, Dios los eligió y por eso todavía tiene que cumplirse la promesa de Abraham. ¿Qué dice en Génesis capítulo 12? Haré de ti de una gran nación, te daré una tierra, sal a la tierra que te mostraré, haré de ti una gran nación y hay una simiente en la cual tiene que desarrollarse mi justicia. La tierra la han tenido, pero la perdieron. La nación han sido hechos como nación y por causa de esa promesa, Jesús es judío. Entonces la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Ahora, esto es impresionante porque el apóstol Pablo está mostrándole todas estas cosas y le está diciendo, señores, es por eso que Dios no mata a Israel. Es por eso que el diablo se ensaña con Israel. Quiere destruirlos. ¿Por qué? Porque dice así en el Salmo 132, el Padre dice, porque yo he elegido a Jerusalén como la ciudad en la cual yo voy a habitar. Cuando el diablo escuchó esto, dijo, no, yo voy a destruir Jerusalén. No puede ser, no quiero, no lo deseo. Y comenzó a batallar. Y seguramente como dice
¿Y qué hizo Balaam? ¿Qué hizo Balaam? No los podía maldecir, pero los indujo al pecado. Idolatraron, fornicaron y se iban alejando cada vez más del Señor. Pero en realidad, Israel es el pueblo escogido por Dios. Por eso quiero que leas esto. Romanos capítulo 11, versículo 25. Por eso, hermanos, dice, ahora habla la iglesia, quiero que por favor no ignoren este misterio. Y esto es el misterio de Dios. ¿Sí? Porque dice, hay un remanente que es escogido por gracia. Si es por gracia, dice Pablo, ya no es por obras, sino que es un remanente escogido por gracia. ¿Y qué es esto? Porque dice, y no todo el que desciende de Abraham es el verdadero judío. Quiere decir que hay un Israel escogido dentro de la nación de Israel. Hoy vemos que hay una tierra, están habitando en una tierra. A partir de 1947, Israel volvió a su tierra, ¿sí? Son una nación que tiene leyes, que tiene mandamientos, que ahora son un gobierno, ¿sí? Hoy es una nación Israel. ¿Por qué? Porque tiene leyes, porque tiene los formatos para poder dirigir como gobierno, pero les está faltando algo. ¿Sí? Les está faltando la paz de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren este misterio, porque al final de cuentas, Israel va a ser salvo. Cuando ustedes estudien esto, no nos dan los tiempos, pero cuando ustedes estén estudiando esto, acuérdense que hay un plan de Dios. Deuteronomio capítulo 4 dice, Dios dice esto, ¿no? Y Moisés les está diciendo esto. Ustedes tienen las leyes más maravillosas. El mundo va a decir, wow, qué leyes tan perfectas tienen. Mirá estas leyes. El mundo, los reinos del mundo dirán, wow, qué ley tan perfecta que tienen. Qué pueblo han sido estos. Dios los ha escogido. Y Moisés estaba diciéndole, Dios está diciendo esto. Pero ¿saben qué? Lo desecharon. Pero ¿qué pasa? Va a haber un milenio en el cual la ley y la justicia de Dios se establecerá y el mundo vendrá y va a aprender la ley desde Jerusalén. Por eso dice en el libro de los Salmos y en los Profetas, y la ley saldrá desde Jerusalén a las naciones, porque el Rey de Gloria establecido en Jerusalén, Jesucristo, en su segunda venida, va a comenzar a establecer la justicia y la ley de Dios para las naciones, y las naciones caminarán bajo la ley del Señor. Pero hoy vemos un Israel perdido, un Israel totalmente desierto, un Israel, pero dice, hay un remanente escogido por gracia. Así que no sean soberbios, no sean orgullosos, porque a causa de su dureza, el Señor ha traído salvación a los gentiles también. Y este es un plan de Dios, que es hermoso poderlo hablar y entender. Es hermoso poder comprender todo lo que Dios hizo para que nosotros los gentiles seamos parte de este reino. Y al final de cuentas, lo que dice Génesis 3:15 se va a terminar cumpliendo. Y todos volveremos a entrar al Edén, a la presencia de Dios, al huerto de ese Edén. Porque este es el plan de Dios, porque este siempre lo ha sido. Y por eso el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren. Miren lo que dice, vamos a leerlo un poquitito, si quieren, yo se los voy leyendo. Capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando nosotros vemos los libros de Zacarías, vemos los libros de Oseas, vemos a los profetas hablando, dice lo que Jesús dijo. Ya no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor.
cuando vean a Jesucristo viniendo en las nubes, llorarán y lamentarán como al que traspasaron. Eso es lo que va a pasar con Israel. Y es en ese momento que se van a dar cuenta diciendo, nosotros matamos al Cordero de Dios. Nosotros hemos rechazado la salvación de Dios a través de Jesucristo. La iglesia, por eso dice, y los provocaré a celos con un pueblo que no era mi pueblo. Por eso dice, los gentiles, creyentes, cristianos, le vamos a estar diciendo, Jesucristo es el Salvador. Él es el rey judío. Yo estoy esperando lo que vos estás esperando, un rey judío. Y ese rey es Jesucristo. Y ellos dicen, no, que es Jesucristo, no. Y después van a decir, me están provocando a celo. Mirá cómo aman a Dios, a nuestro Dios. Y es a través de Jesucristo. Por eso, este es un misterio que es hermoso poderlo desarrollar. Espero que de esta manera yo les haya podido despertar el apetito por conocer más en las Escrituras a través del plan de Dios. Ese plan es maravilloso. Miren, cuando lo entendieron los dos que iban en el camino a Emaús, se volvieron corriendo a Jerusalén. Jesús les dijo, oh, tardos e insensatos de corazón para entender todo lo que los profetas dijeron, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Entonces, hay un plan de redención, un plan para Israel, un plan para los gentiles y un gobierno en el cual Jesucristo va a estar reinando. Así que quizás hice un paseo y un paneo rápido en todo esto, pero dice más adelante los deberes que nosotros debemos tener. Practicar la justicia de Dios, ¿sí? Tenemos que mostrar esa justicia de Dios que está en nuestra vida. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora estamos entrando ya en el capítulo 12 de Romanos, ¿sí? Aprendan de mí como yo de Cristo. Mostremos la justicia y el amor del Señor. ¿Cómo? Con una conducta social, civil y moral. Por eso él dice, debemos ser respetuosos, debemos ser obedientes. Esto es lo que va a estar hablando en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Va a mostrar la conducta civil y moral. O sea, una conducta social, cómo nos debemos conducir entre hermanos, ¿sí? Cómo debemos conducirnos como iglesia. Pero también en el capítulo 13 va a mostrarnos cómo debemos conducirnos ante la sociedad, los cristianos, cómo debemos de conducirnos, sométanse a toda autoridad, una conducta civil, una conducta moral que debemos de tener. Así que va a ir hablando todo esto, capítulo 14, ¿sí? Va hablando también la necesidad de poder sostener a los que no están entendiendo bien el plan de Dios, pero que realmente aman a Dios y necesitan tener ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que dice en el libro de Efesios. Así que va a ir hablando. Y después capítulo 15 comienza a desarrollar sus planes. Y para mí una de las cosas más importantes es que él dice, yo quiero ir a España. Y voy a ir a España. Y voy a llegar a Europa y voy a predicar en Europa el Evangelio de Cristo, porque para mí es muy importante la gran comisión, dice el apóstol Pablo. Y cumplir la gran comisión, para él, era llegar a España. Entonces, esto es lo que él tiene en su corazón. Van a venir los saludos, casi no tenemos más tiempo, pero van a venir los saludos a los cuales saluda a Priscila, a Aquila, a Rufo, a los que están allí en la casa de Priscila, la iglesia, dice la iglesia de Priscila y Aquila, y los está allí saludando a todos ellos. Pero creo que los puntos principales de esta carta a los romanos es el plan de salvación, cómo ha sido formado esa salvación, ¿sí? Justificación, justicia, redención, santificación. ¿Sí? Les estaba mostrando esto, la propiciación y también el plan de Dios que ha trazado para la humanidad a través de Israel. Y es maravilloso cuando uno puede comprender todo el plan completo del Señor. Así que, sí, Dios dijo, yo quiero una nación santa, por eso vuelve a repetir, ¿sí? El apóstol Pedro, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Y edificado como piedras santas. Así que
Miren cómo podemos ir ahora, ¿sí?, aunando los evangelios, a los apóstoles, los escritos, las profecías, y entender ahora un poco más el plan del Señor. El apóstol termina saludando a todos, a muchos, familiares de él inclusive, pero dice, voy para Jerusalén primero antes de ir a Roma a llevar la ofrenda a los santos. Y es ahí donde nosotros vamos a ver qué es lo que pasa. Ya lo vamos a ver la próxima clase. La próxima clase quizás nos vaya a llevar un poquito más de tiempo porque es la última, la del 29. Y vamos a ver qué pasa en su primer encarcelamiento. Porque ustedes saben que después que va a Jerusalén, Pablo es encarcelado en Roma, ¿sí? Pero hay un detalle muy importante. Dice en el capítulo 28 que él estuvo por 2 años allí recibiendo a los hermanos y enseñando a todos los que se les acercaban. Y es allí donde escribe la carta de Éfeso, ¿sí?, la carta de Colosenses, ¿sí?, la carta a Filemón, ¿sí? 4 cartas escribe en esos 2 años que estuvo preso allí, y esto lo vamos a ver ya la clase que viene después, porque algo pasó después de ese encarcelamiento. Así que damos gracias al Señor, pero antes de terminar yo le voy a pedir a mi amigo Darío, si por favor podemos pasar los presentes, y de paso mientras él va, hagan la prueba, háganlo, es fácil, anímense a meterse y hagan esa pruebita ahí, no es nada difícil. Algunos ya se rió de la prueba que le hicimos hacer, así que bueno. Darío, Dios te bendiga, amigo. Bien, ¿cómo están, amigos? Bueno, arranco a tomar lista. Bobadilla Alfredo Javier. Presente. Bien. Carbone Mario. Presente. Bien. Cueva Sandra Rosa. Presente. Expósito Adriana. Presente. Bien. Molina Carlos. Presente. Moscata Claudia. Ahí la veo. Aquí está. Olague Roxana. No. Páez Ana Beatriz. No, tampoco. Pernicone Damián. No. Páez, a ella ya dije. Romero Cuevas, Misael. Creo que por ahí lo vi. Presente. Bien. Winterpol no. Y Cerda Jorge. No. ¿Me olvidé de alguno? ¿Nombré a todos? Sí. Bueno, eso sería todo. ¿Y Jonathan está presente? Mi amigo. Bueno, mi amigo. Bueno, sí, hay muchos ausentes. Tenemos bueno, es un compromiso, pero yo no sé, ustedes podrán evaluarlo después, pero creo que vale la pena hacer un esfuerzo y estar realmente en esto que Dios nos ha regalado. Creo que es un regalo de Dios esto de que podemos estar juntos en esta manera. Tratamos de hacer de la mejor, con excelencia para el reino de los cielos, junto al equipo, los chicos que trabajamos, y bueno, y ustedes ven la excelencia que hay quizás en las aplicaciones, también en los exámenes, en los formatos que hay, y vamos a ir de gloria en gloria, ¿sí? Así que bueno, les dejamos todo esto para que mediten, hay materiales, y bueno, acuérdense lo que dijimos al principio, somos un poema cantado del Señor. Dios los bendiga y damos gracias y vamos a orar al Señor para cerrar esta clase. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sos maravilloso. Me impresiona tanto amor, me impresiona, Señor, me impresiona. Tan grande tu amor, Señor, tanta misericordia. Señor, grande es tu amor. No tengo otras palabras para decirte gracias y ven pronto, porque yo quiero habitar contigo. Yo quiero estar contigo. Jesús, ven pronto.
Acelera los tiempos. Abre los sellos de la mano del rollo, el libro del Padre. En el nombre de Jesús comienza a obrar y comienza el proceso de venida. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos des a Cristo, a nuestro esposo amado, por el cual esperamos. Gracias por esta salvación. Gracias por Israel. Oramos por que tu paz reine allí en Israel, en Jerusalén. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo esto y haznos meternos más profundo todavía. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Después van a venir las vacaciones de invierno, ya van a descansar. Pero bueno, nos queda una clase más. Dios los bendiga, tengan un excelente descanso. Nos despedimos con la paz del Señor Jesucristo y a meditar en la palabra. Dios los bendiga.